¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy en este día 30 de marzo del 2025? Para mí es un placer, un gozo, sobre todo una alegría de poder compartir el evangelio de cada uno de nosotros, del evangelio del día de hoy. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él que venga y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Voy a invitarte que a donde tú estés, en el carro, en el trabajo, el lugar donde tú estés, que también aclames la presencia del Espíritu Santo, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven en este momento, en este día, para que esta palabra venga y que penetre a lo más profundo de nuestro corazón y se haga vida en nuestra vida. Madre Santísima, ruega e interceda por cada una de nuestras necesidades, por todos aquellos que sufren, por aquellos que lloran, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en depresión, por aquellos que están en la cárcel, por aquellos que están con miedos y angustias. Todos le pedimos, Madre, que ruega e interceda por cada uno de nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy la lectura del Santo Evangelio lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 15. El libro de San Lucas, capítulo 15, de 1 al 3, y de ahí nos brincamos del 11 al 32. Dice la palabra de Dios: los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley criticaban entre sí: este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo esta parábola. Jesús continuó: y había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó a todos sus deberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió al campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mayor vestido y pongámoselo. Colóquenle un anillo en el dedo
y traigan el calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significado tenía aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado todo tu dinero con prostitutas, haces matar el ternero gordo. El padre le dijo: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por la bendita palabra de Dios que hoy Dios nos ha compartido. Yo creo que todos ya conocemos esta hermosa parábola, ¿no? La hermosa parábola llamada el hijo pródigo, en donde yo me puedo identificar como cualquiera de esos personajes, ya sea el padre, ya sea el hijo mayor o ya sea el hijo menor. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de vivir esta experiencia, ¿no? Donde ya escuchamos la palabra de Dios, que podemos recordar nuestra Pascua. Recordemos que estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, en donde el Señor nos pide pues ayuno, penitencia, abstinencia, oración y sobre todo pues la misericordia, ¿no? Ser misericordioso con los demás y con todos los que nos rodean, ¿no? Pues yo creo que me puedo identificar con esta lectura, y me puedo recordar de un retiro tan hermoso, ¿no? Para muchos los que ya han tomado este retiro, este curso, pues se podrá identificar, en donde Rembrandt había hecho una pintura muy hermosa. Dice que este hombre Rembrandt nunca jamás, nunca jamás nadie había hecho una pintura tan hermosa como este personaje holandés. Es un pintor holandés, Rembrandt, que él pinta una pintura, ¿no? Donde se ve el padre como el padre de la parábola, ¿no? Esperando al hijo pródigo. Como ese padre recibe a ese hijo. Se lo puede mirar usted esa pintura en la internet, donde ustedes gusten. Mirar esa pintura y que nos haga recordar cuando nosotros nos hemos ido de casa. Cuando nosotros nos hemos apartado de Papá Dios. Este hombre, este muchacho, dice que le pidió su herencia a su papá. O sea, que le pidió. O sea, que estuvo un pleito ahí para pedir lo que le tocaba, no la herencia, porque dijo no se lo dieron, sino que él pidió. O sea que hubo un desacuerdo ahí. Entonces este hombre sabía que había hecho mal porque le había pedido la herencia a su padre, ¿no? Entonces él vivía avergonzado, vivía con pena. Y cuando uno está en pecado, mi querido hermano, está así, o estoy yo así, con pena, con dolor,
con algo, con sentido de culpabilidad dentro de uno. Y como aquella Adán y Eva, ¿no? Cuando que llegaron en el pecado, dice que se escondieron con una planta de higuera. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando uno está en pecado, uno se oculta. Y dice que este muchacho juntó todo lo que le pertenecía. Ya me imagino él con sus camellos, con todo lo que llevó, ¿no? La riqueza que él llevó, se marchó. Y eso es lo que pasa muchas de las veces cuando tú y yo estamos en pecado. Nos marchamos, nos apartamos de las cosas, especialmente de la familia, de los seres queridos. Cuando nosotros pecamos, especialmente si pecamos con el pecado de, por ejemplo, si yo soy infiel a mi esposa o a mi esposo, viceversa, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Me aparto de la gente y me marcho a un lugar donde nadie me mire, donde nadie me conozca. ¿Por qué? Porque me siento culpable y siento que no hice bien las cosas. En este caso, el muchacho se disgustó con su padre, le pidió la herencia, discutieron y todo, y pues se le dio, pero dentro de él tenía algo de culpabilidad y pues no podía ocultar ese dolor. Entonces se marcha a un lugar lejano. Dice la palabra de Dios que se fue y empezó a malgastar todo lo que tenía. Dice que en prostitutas, vivir como un libertino, ¿no? Que es lo que nosotros lo conocemos hoy. Lo conocemos como la gente pagana, ¿no? Que cree en Dios, que hacen muchas veces los sacramentos, pero viven como personas paganas, ¿no? Viven como el mundo, como libertino, ¿no? Y recuerden que uno cuando es cristiano, renacido de nuevo, pues ya no vivimos como libertinos, ¿no? Sino que vivimos como según la palabra de Dios. Pero este muchacho se fue a vivir como libertino, a malgastar todo lo que su padre le había dado. Se fue a un lugar. Y eso es una actitud que tenemos, mi querido hermano, que cuando estoy en pecado me alejo de las cosas de Dios y me voy muy lejos, donde yo piense que nadie me mire, y ahí me voy. Y dice la palabra de Dios, cuando él se da cuenta que estaba malgastando todo. ¿Qué te quiere decir, mi querido hermano? Que cuando tú y yo tengo un don de Dios especial, un carisma, que algo que me ha dado de Dios, cuando me alejo de las cosas de Dios, me aparto. Yo he conocido mucha gente que tiene unos carismas, dones tan especiales que Dios le ha dado. Se van. Yo he conocido gente que tocan bonito la guitarra, que le cantan hermoso a Dios. Se van a derrochar todo, quién sabe dónde será. He conocido personas que predican hermoso, que hablan de la palabra de Dios, ese carisma de la predicación. Se van y nunca volvemos a saber de ellos. Hay gente que tiene un don tan hermoso para dar un don de consejo. Se va y malgasta todo allá afuera. Pero más sin encargo, dice la palabra de Dios, que este joven recapacitó. Se da cuenta que se está quedando sin nada. Y finalmente, dice la palabra de Dios en el versículo 17. Finalmente recapacitó. Ojalá que tú y yo, que en el lugar donde esté pasando hoy, en el pecado donde yo estoy enlodado, en donde estoy metido, ojalá que pueda yo recapacitar. ¿Por qué? Porque este hombre dice que recapacitó cuando ya prácticamente no tenía ni para comer. Dice la palabra de Dios que ansiaba comer algo, pero no tenía nada. A pesar de que tenía camellos llenos de riquezas, pan, comida, mujeres, de todo, empezó a sentir hambre y dice que como malgastó todo,
que lo único que puedo encontrar es que un trabajo que no era un trabajo digno en ese tiempo, ¿no? Y sobre todo llegar hasta un lugar que es de lo más bajo, ¿no? Que los cerdos representan la impureza, los cerdos, ahora sí como dicen, cuando de plano uno está mal, los cerdos representan la impureza. Hasta allí fue a llegar este hombre, impuro, cuidando cerdos, lo más bajo que podía haber. Era un trabajo, sí, pero estando cuidando más cerdos, pues no era tan visto también. Y dice que él ansiaba comer también aquellas algarrobas que salían de ahí, pero dice que tampoco no se le pueden dar hasta ese punto, ¿no? De no poder encontrar nada de comer. Y dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos salariados de mi padre tienen en abundancia para comer y yo aquí muriéndome de hambre? ¿Y sabe qué dijo este hombre? Volveré a mi padre. Mire qué hermoso este hombre. Volveré a mi padre. O sea que cuando uno está en pecado, cae hasta los más bajos. Lo más importante es saber reconocer el lugar donde yo estoy. Si he caído, no importa donde yo haya caído, en cualquier lugar que yo haya caído, en el peor pecado, Dios nos espera. Es tiempo de regresar, una media vuelta, que es lo que le llamamos nosotros la conversión. Dar una media vuelta, ¿para qué? Para decir, volveré a mi Padre, recapacitaré. Hermano, hermana, no importa el pecado donde tú estés, no importa el pecado donde yo estoy, el Señor me está esperando. Me recuerdo yo vivir una dinámica tan hermosa que le llaman la casa del Padre. Es volver a la casa del Padre. Cuando yo regreso a la casa del Padre, yo reconozco que la regué, reconozco que hice mal. Volveré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Cuando yo recapacito mi culpa, perdóname, Padre, la regué, aquí estoy nuevamente, porque quiero regresar a ti. Trátame, ya no como hijo, pero trátame por lo menos como uno de tus jornaleros. Qué hermoso. Humillarse, este muchacho se humilló hasta lo más bajo, porque reconoció que el lugar donde se encontraba no había nada. Dice que el hijo cuando decide ir a su padre, todavía no llegaba a su encuentro de su padre cuando el padre lo miró, y dice que el padre corrió y lo recibió con un abrazo. ¿Cómo venía este joven? Venía descalzo, rapado del pelo, con las ropas desgarradas. ¿Por qué descalzo? Porque era un esclavo. Esclavo de sus decisiones, esclavo de lo que había hecho, esclavo de todo. Y sobre todo, igual, con el pelo rapado. ¿Qué quiere decir? Signo de esclavitud. En esos tiempos, todo aquel que era esclavo tenía el pelo pelón, ¿no? Y sobre todo con sus vestiduras maltratadas. ¿Cuál es esa vestidura que tenemos hoy maltratada? Cuando nosotros caemos en el pecado, maltratamos nuestro traje que Dios nos ha dado el día de nuestro bautismo. Dios nos ha dado un traje blanco, pero por medio del pecado manchamos esas vestiduras.
Pero ¿saben qué? Papá Dios está dispuesto en darnos nuevamente un traje nuevo. Está dispuesto en recibirnos, así como aquel hijo pródigo que se marchó de casa, pero regresó, y papá Dios lo recibe con los brazos abiertos. Lo recibe con un corazón de corazón, y sobre todo empieza a abrazar a ese hijo, lo empieza a acariciar. Y el hijo que le dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, porque él se sentía indigno. Pero ¿qué dice el padre? No. Traigan el toro cebado, mátenlo y hagamos fiesta. ¿Qué quiere decir? Que quedó perdonado. Y saben tú, mi querido hermano, hoy también es el tiempo de Cuaresma. Dios nos invita a la confesión. Hay varios lugares en donde podemos ir a confesarnos, donde hay varios sacerdotes para poder reconciliarnos con Él y poder decir: he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser un hijo tuyo. Y cuando tú y yo recibimos la absolución, mi querido hermano, recibimos nuevamente aquel traje que ha sido maltratado, aquellos harapos que maltratamos por nuestro pecado, pero solamente nos pide que reconozcamos en dónde hemos fallado, para que podamos volver nuevamente, y sobre todo que se nos dé un anillo, como aquel joven también recibe un anillo, ¿no? Porque el padre le pone un anillo en el dedo, que quiere decir le regresa su dignidad. Porque saben tú y yo, mi querido hermano, cuando nosotros pecamos, el enemigo nos roba nuestra identidad, nos roba nuestra dignidad, pero sobre todo Dios, por medio de la confesión, nos vuelve a regresar nuestra dignidad como hijos y herederos de su reino. Pues miren, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios tiene mucha riqueza. Yo creo que me puedo identificar, es mi propia historia y también es tu historia, porque cada uno de nosotros nos podemos identificar, ya sea como el padre en donde ha recibido su hijo, o como aquel hijo que se ha marchado y volvió a casa, o también me puedo identificar como aquel hijo que se molestó, que se disgustó porque el otro había regresado a casa. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud en esto? Lo más hermoso es que recordemos que Papá Dios es misericordioso y siempre nos espera con los brazos abiertos en el sacramento de la reconciliación. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, te cuide, te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.